Buenas, soy Luis Lasso, director técnico de Finca Villacreces, y voy a intentar explicaros lo que es nuestra gestión de la viticultura ecológica y sostenible. También deciros que aquí en Finca Villacreces cultivamos tres variedades, lo que sería la mayoritaria, la típica, la autóctona, que es la Tempranillo, la tinta fina, como se llama aquí. Y luego también cultivamos lo que es Cabernet y Merlot, que son variedades foráneas que en su momento se autorizaron para el cultivo en la Ribera del Duero y es lo que hoy en día estamos cultivando. Bueno, aquí vemos todo lo que es el cultivo en cubierta vegetal, en ecológico. Siempre toda la estrategia de un cultivo ecológico es siempre más preventivo que curativo. Tenemos que ir un poco por delante y tener controlado lo que es un poco el aspecto meteorológico sobre todo, y bueno, pues luego todas las incidencias que pueda haber en ese momento en el viñedo o las que nos vengan. Así que bueno, en ese sentido veremos que tenemos dos estaciones meteorológicas en la finca para controlar un poco o prever esas condiciones que nos pueden venir junto con diferentes previsiones que recibimos a través de internet, y luego también ver cuál es el comportamiento del viñedo con estas estaciones meteorológicas, que a su vez van dotadas de sistemas de humedad en el suelo, de tensiometría. Lo que vemos es la humedad a 20, a 40 y a 60 centímetros en tres estratos del suelo, ahora os explicaré. Y luego también tenemos la parte del dendómetro, que es un aparato que lo que hace es ir midiendo las oscilaciones que tiene el tronco del viñedo. ¿Vale? Esto ahora en un rato lo explicaremos. Vamos a hablar primero de lo que es el principio de ciclo y cómo gestionamos nuestra estrategia. Bueno, como hemos hablado, la estrategia de ecológico es siempre una estrategia preventiva. Aquí, como veis, pues bueno, hay diferentes maneras de acometer una estrategia de ecológico. Nosotros, una de las primeras características que tenemos y por la que a veces llama la atención nuestro viñedo es por lo que veis aquí, es por todo lo que es la cubierta vegetal. Como veis, está todo cubierto de hierba. No es muy habitual en la Ribera del Duero porque bueno, es una viticultura bastante tradicional, lo que culturalmente se ha hecho siempre. Pero bueno, nosotros desde un primer momento, contar que esto es una finca con su propia bodega y somos viticultores para hacer vino, no quiero decir que los demás no lo sean, sino que realmente nosotros lo que hacemos es hacer que toda esta viticultura que hacemos aquí siempre en nuestra cabeza está qué vino vamos a realizar. No solamente que las uvas estén sanas, que sean de un tamaño pequeñito, sino que para nosotros es muy importante también el aspecto del sabor de la uva y un poco qué cesión va a tener, qué componentes va a tener esta uva que luego va a podernos ceder al vino. Entonces ahí es una parte realmente para nosotros muy interesante. Para ello necesitamos un equilibrio en el ecosistema de lo que es el viñedo, dentro de lo que es toda la parte microbiológica y biológica, tanto del suelo como del propio ecosistema que nutre a la vid. Así que bueno, creemos que en ese sentido, siempre que tengamos más riqueza en el suelo, que no tengamos suelos pues que ahora mismo estuvieran labrados o que bueno, pues que utilizáramos algún tipo de herbicida, cosa que hace que muchas veces muera todo tipo de fauna en ese sentido que hubiera ahí, todo tipo de microbiología que tuviéramos en el suelo. Nosotros pretendemos que con esta nutrición, ganar todos estos microorganismos en el suelo, toda esta biología hace que luego los componentes que vayan a ir a la propia uva y que luego se van a trasladar al vino sean más enriquecedores, ¿vale? Así que bueno, empezando lo que es el propio ciclo de la vid, lo que es la poda, nosotros la gestión de la poda es con personal propio, evidentemente, y lo que hacemos es siempre buscar un poco de equilibrio entre lo que es la edad de la planta y el tipo de vino que queremos hacer, y sobre todo qué vigor está teniendo esa planta. Si os fijáis, bueno, como hemos visto antes en el plano, estamos muy cerca del Duero. Eso hace que ahora en esta época que nos encontramos, precisamente en la primavera, tengamos la capa freática bastante alta. Esto lo que hace es que el viñedo tenga una buena disponibilidad de agua en el suelo y hace que bueno, esa brotación pueda ser muy liviana para la planta, muy buena porque tiene alimento, porque tiene agua y desarrolla toda esta masa vegetal que ella misma bueno, pues se puede dar.
¿Cuál es el problema? El problema vendría luego en el verano, que si nosotros hemos dejado que desarrolle muchísima masa foliar, la tiene que mantener. Aquí los veranos son muy duros y eso hace que la planta pudiera sufrir demasiado. ¿Cómo intentamos regular esto de una manera lo más natural posible? Con la cubierta vegetal. Esto lo que hace ahora es generar una competencia en el suelo con la planta para restarle esa disponibilidad de agua, y así que la planta sienta esa competencia y no desarrolle tanta masa foliar, para que encuentre así su equilibrio. Para más adelante, cuando llegue la época de verano, pues no tenga tanta masa foliar y no encuentre un estrés excesivo en ese sentido. Muchas veces hay gente que, bueno, cuando explicamos todo esto ve un cierto sentido un poco contradictorio, ¿no? Porque decimos que es un suelo arenoso, muy pobre, que no tiene estructura para retención. Contar que aquí hay 4 metros de arena en profundidad, por lo tanto la arena, como todos sabemos, cuando vamos a la playa o algo, pues es un tipo de suelo que no retiene nada, que filtra rápidamente. Por lo tanto, lo que hacemos también con la cubierta vegetal es intentar, en el momento de la siega, dejar materia orgánica encima, para que a base de años podamos ir haciendo un poco más de estructura de suelo, y esa parte superficial que tenemos pueda generar un poco de materia orgánica que va a hacer que aguantemos un poco más ese nivel de humedad en épocas en las que no son propicias para ello, como sería la época del verano, ¿no? Cuando ya la planta tiene su fruto y tenemos que ayudarla a mantener eso. En ese sentido, nosotros, depende un poco del año, esta primavera está siendo bastante lluviosa, pero lo que hacemos es 2-3 cortes de hierba. En el primero se aprovecha el corte de la hierba para picar lo que es el sarmiento de la poda. Contar que cuando podamos el residuo de la poda, los sarmientos se quedan en el suelo, ahí los picamos y quedan como también materia orgánica, como abonado natural en el propio suelo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la confusión sexual, que es el tratamiento que hacemos ecológico para la polilla del racimo. En este caso, este sería el aparato que ubicamos en el viñedo, justamente en el alambre de la espaldera, para que en cuanto vaya tomando temperatura, lo que hace es ir desprendiendo esta hormona que va a confundir al macho de la polilla para que no pueda fecundar y así desarrollar lo que es el problema que hace, que es que en este sentido la polilla taladra lo que es la uva, y lo que pasa es que en ese momento de taladrar para anidar dentro hace que sea luego una posible vía de entrada para la botrytis, ¿no? Para la podredumbre de la uva. Bueno, después de hablar de diferentes aspectos de lo que es el viñedo, de que es nuestra lucha contra, bueno, pues las diferentes enfermedades que podemos tener aquí, las más habituales, pues mildiu, oidio y botrytis. Además, bueno, os explica un poco lo de la polilla. También, bueno, aquí quizás de las cosas que más nos afectan es la parte de enfermedades de la madera, que eso es una lucha bastante complicada, bastante compleja, y que bueno, que hoy en día no está nada claro cuál es la mejor gestión. Nosotros sí que hemos visto que en nuestra gestión desde que vamos en ecológico parece ser que tenemos algo menos de incidencia de este tipo de enfermedades. Yo creo que también eso puede ser dado que el propio ecosistema genera sus propios depredadores también para conseguir este equilibrio en el ecosistema. Pues bueno, puede ser que eso influya en que esa incidencia de las enfermedades de madera pues sea algo más baja, ¿vale? Pero bueno, nada confirmado, ¿eh? Así que bueno, vamos a hablar de lo que es nuestra gestión una vez ya está terminando el ciclo, cómo hacemos nuestras tareas pre-vendimia y luego de vendimia. Hemos hablado de todo el principio de ciclo, de cómo hacemos nuestra gestión de ecológico, ¿no? Que hay aspectos, lo prioritario que os tiene que quedar es que siempre es una cosa, es algo como muy preventivo, nunca puede ser a nivel curativo, porque normalmente ahí llegaremos tarde seguramente. Entonces, bueno, en ese sentido
Hablando de nuestra gestión pre-vendimia, tenemos claro que bueno, se hace una serie de controles en el propio viñedo a nivel de maduración. Bueno, se pasa cada semana viendo un poco cómo va esa evolución. Y luego ya en la vendimia, pues aquí es una vendimia manual en caja, una caja de unos 20 kilos aproximadamente, y como veis la distancia del viñedo con la bodega pues es muy corta. Estamos justo, la habéis visto antes en el plano, la bodega está justo en medio de la finca. Entonces, pues bueno, la verdad que la gestión es muy rápida, es muy fácil para nosotros, y bueno, ahí solo nos queda el ir seleccionando nuestras partidas para nuestros diferentes tipos de vino, ya sea para Nebro, para Finca Villacreces o para nuestro afamado Pruno, pues que también va teniendo su propia selección. Bueno, y para finalizar, qué mejor que un poco de vino, el fruto de todo este trabajo, de todo un ciclo de mucho tiempo. Así que nada, aprovecho esta ventana para desearos fuerza a todos, mucha salud, y no olvidéis que con vino todo pasa mucho mejor.